Carlos Alcaraz derrotó 5-0 a Jannik Sinner y es el nuevo campeón del Masters 1000 de Cincinnati. No es ningún tipo de broma, no es ningún tipo de chiste, es tal cual lo que estoy diciendo. Carlos Alcaraz derrotó 5-0 a Jannik Sinner y retiro el italiano. Para empezar, una pena enorme por no presenciar este partido, ¿no? Porque uno cuando se sienta a ver el número uno y el número 2 va con unas expectativas bastante altas, va con sinónimo de que es un espectáculo, de que es un show, un gran partido de tenis entre estos dos, que no todos los tenistas del circuito nos pueden entregar, y es una pena que se termine así, porque yo creo que las expectativas eran altas, primer partido en pista dura entre ellos dos este año, y luego de dos finales Grand Slam, una final de Master 1000, entonces las expectativas eran altas, una pena, y yo creo que no es sensación amarga porque se haya retirado Sinner y porque es la culpa de Sinner, no, porque las lágrimas que él derramó para mí eran genuinas, y yo entiendo que un deportista como él no le gusta retirarse de esta manera, sino que justamente prefiere morir en la suya, ¿no? Jugando al tenis. Y la realidad es que no pudo ser, el calor es verdad, y tiene un punto bastante grande Jannik Sinner, y es que era infernal. Durante toda la semana vimos retiros, vimos desmayos, vimos golpes de calor, vimos de todo. Desde Arthur Rinderknech desmayándose, Francisco Comesaña, Arina Zabalenka, Hugo Humbert, y puedo seguir, la lista es bastante larga, Kei Nishikori, entonces este Masters 1000 en líneas generales fue bastante negativo, ya vamos a hablar en su debido momento sobre eso. Vamos a hablar sobre el partido, sobre lo que podemos hablar, y es que no da para mucho más que un Sinner, vimos a un Jannik Sinner muy errático, donde fallaba bastante del lado del revés, del lado del drive, una volea que tuvo también, doble falta, donde le quiebran el servicio en tres oportunidades, y no es tanto porque Carlos Alcaraz haya sido dominante, que sí, porque la realidad es que Carlos Alcaraz jugó muy bien a la hora de pegar con la derecha, metiendo bolas profundas, moviendo un poco de lado a lado a Jannik Sinner, y justamente jugando con esos errores no forzados que tenía el italiano. Pero es que hoy Sinner no nos presentó lo que nos tiene acostumbrado. ¿Y qué es lo que nos tiene acostumbrado? Bueno, una gran consistencia por su parte. Es conocido, ¿no? De que Sinner es alguien que nunca te va a bajar de los 8 puntos. Y este torneo no lo venía haciendo, es verdad que capaz contra Adrián Manarino en algún momento, Terrence Atman en semifinales, pero más allá de eso no nos tiene acostumbrado a este nivel. Y la realidad es que yo creo que nadie se lo esperaba. Agarrás 100 simpatizantes, 100 simpatizantes del tenis, ¿no? Y te dicen cómo hacer la final y no te creen. Entonces, yo creo que hasta acá podemos cerrar lo que fue la final. Una pena por la gente también, porque el público obviamente quería ver un espectáculo. No pudo ser. Una pena también por Jannik Sinner. Por Carlos Alcaraz también, porque está bien. Está feliz por ser campeón, pero yo creo que un poco le gusta jugar contra Sinner. Le gusta y no le gusta. Entonces tendremos que esperar hasta la siguiente ocasión. Esperemos que sean unas condiciones aceptables y favorables para ambos y que no sea lo que sucedió hoy. Cuarta final cuarta final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. La segunda a nivel Masters 1000. Recordemos que se habían enfrentado en la final del Masters 1000 de Roma, se habían enfrentado en la final del Grand Slam de Roland Garros y de Wimbledon. El head to head, o sea, el cabeza a cabeza que van, es favorable para Carlos Alcaraz, 3-1, pero esta final va con un asterisco. Entonces veremos qué pasa con el italiano, porque de cara al US Open va a ser una prueba muy importante, ¿no? Después de lo que pasó hoy. Yo creo que va a mejorar claramente en su estado de salud, pero recuerdan lo que yo dije la semana pasada, lo traigo a colación, y es que este Master 1000, en mi opinión, es muy importante. No este específicamente, sino que el Master 1000 de Cincinnati en general es un torneo muy importante porque te genera o te da una idea en general sobre qué va a pasar en el US Open, ¿no? Porque en el Master 1000 de Cincinnati 2024, por ejemplo, Jannik Sinner logra salir campeón de ese torneo y sale campeón en el US Open. Frances Tiafoe llega a la final y luego llega a la semifinal del US Open. Carlos Alcaraz pierde contra Gael Monfils y en el Master 1000 de Cincinnati y pierde en segunda ronda contra Botic Van de Sanchel en el US Open. Entonces veremos qué nos depara de cara al US Open. Por lo demás, no podemos desglosar más este Master 1000 de Cincinnati que no sea con
o sea, una sensación amarga. No creo que podamos decir más sobre ello. Yo creo que de los Master 1000 que vivimos, quizá fue el más decepcionante. Yo creo que se disfrutó mucho más el Master 1000 de Toronto, aún sin el número uno y el número 2. Porque es verdad que estaba la incógnita de, bueno, ¿quién va a ser el campeón del Master 1000 de Toronto? Que terminó siendo Ben Shelton y con un gran tenis. Pero no, este Master 1000 no llenó las expectativas y quizá porque dejó una buena vara el Master 1000 de Toronto. Increíble porque es al que menos expectativas se le tenía, ¿no? Al no estar ni Yannick Sinner, ni Carlos Alcaraz, ni Jack Draper, ni Novak Djokovic, ni Tommy Paul. Entonces, no creo que podamos hablar mucho más de este Master 1000. Yo creo que va a ser bastante olvidable o quizá recordado por lo que fue esta final, pero no se puede desglosar mucho más. Ahora, ¿qué se nos viene? Bueno, esta semana va a ser un poco de transición. Hay un ATP 250 en Winston-Salem. Un torneo que, ojo, será ATP 250, pero es importante para un par de jugadores como por ejemplo Sebastián Corda, que es alguien que vuelve de lesión. Una lesión muy importante que sufrió en Roland Garros en la espalda. No pudo defender, por ejemplo, el ATP 500 de Washington, donde había salido campeón en 2024. Y es un tenista que depende mucho del servicio. Entonces vamos a estar atentos a qué pasa también en la zona de lumbar, que es algo muy importante para los tenistas. Otro tenista que también hay que ver es Stefanos Tsitsipas, que recibió una wildcard para entrar en el cuadro principal. Y veremos si puede recobrar esas sensaciones, ¿no? Ese Stefanos Tsitsipas que tanto se ha hablado en su momento y que hoy en día está completamente irreconocible, un tenis bastante pobre, un revés que no está funcionando, se pelea con el entrenador, tiene problemas personales. Entonces veremos qué tal con el griego y para meterle la ficha, ojalá que pueda consagrarse Francisco Comesaña, juega contra Matías Bellucci, esperemos que pueda hacer un gran partido, es un tenista que es imposible que no lo nombre luego en las previas del US Open, que vamos a hablar sobre US Open, no hoy, o sea, si bien ya he hablado, no enteramente, no me he metido en el cuadro principal, así que no mucho más, 7 minutos, pero más que esto no puedo decir, no me gustaría estirarle el chicle, si bien está en la clasificación de US Open, que hay buenos tenistas como Federico Gómez que hoy ganó, como Martín Landaluce, el español, y un Alex Barrena que debuta en la quali del US Open, de un Grand Slam, pero no puedo decir mucho más porque quizás porque estoy en shock por lo que vivimos y no es la imagen del tenis que a mí me gusta. Quiero remarcar eso, ¿no? No esta imagen de este Master 1000 quiero que sea completamente ajena a lo que vivimos, ¿no? Prefiero quedarme más con un Master 1000 de Monte Carlo como se vivió este año. El Master 1000 de Roma también fue muy bueno. Entonces, que este y el Master 1000 de Toronto, también me había olvidado, pero también. Entonces, que este Master 1000 de Cincinnati sea una piedra nomás, ¿no? Algo que quede lejos y que no se vuelva a repetir, porque las sensaciones, como digo, son muy frías, el sabor muy amargo y nada más. Ojalá que Yannick Sinner pueda llegar al 100% a la final no, sino que al US Open en general. Yo creo que ahora se va a jugar un dobles mixto en el US Open, pero es más recreativo, vamos a decir, más exhibición. Si bien hay jugadores y jugadoras que se lo van a tomar en serio, como son Andrea Babasori y Errani, pero no más que esos dos tenistas, ¿no? Entonces, nada, veremos qué nos depara el futuro del tenis. Por lo pronto, mi nombre es Sebastián, espero que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo la semana que viene con más tenis. Y no con este tenis, sino con más tenis todavía. Un abrazo y nos estaremos viendo la próxima. Chau, chau.